¿Cuánto vale la verdad cuando choca con la incredulidad? ¿Quién decide qué es posible y qué es mentira? Marco Polo fue llamado mentiroso y soñador, un hombre cuya historia parecía demasiado fantástica para ser creída. Sin embargo, fue él quien recorrió durante 24 años el largo camino desde Venecia hasta la corte del Gran Khan en China, y regresó con relatos de un mundo que Europa apenas podía imaginar. Pero, ¿qué precio pagó por contar esa historia? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Venecia, en 1254, no era solo una ciudad. Era un emporio vivo, donde los canales sustituían calles y los barcos, carros. En sus muelles, comerciantes y marineros se mezclaban en un bullicio constante, impregnado del olor a sal, pescado, especias y vino. La ciudad no estaba cerrada sobre sí misma. Era la puerta hacia un mundo vasto y desconocido, un lugar donde llegaban no solo mercancías, sino rumores, lenguas, costumbres, libros y dinero. ¿Podía un joven nacido en ese crisol resistirse a la llamada de lo desconocido? Marco Polo nació en este entorno lleno de movimiento y ambición, en una familia de comerciantes respetados, pero no nobles. Sus padres no buscaban títulos, sino ampliar su red comercial y fortalecer su reputación. Desde pequeño, Marco fue un observador atento, con memoria aguda y curiosidad viva. No se interesaba por la erudición clásica, sino por los nombres de ciudades, las rutas, los productos y las historias que circulaban en su casa. Cada conversación sobre pimienta de Malabar, muselinas de Bengala o piedras preciosas era una lección sobre el vasto y complejo mundo en el que vivía. ¿Cómo moldearía esta infancia su destino? Pero la ausencia de su padre marcó su niñez. Nicolò Polo y su hermano Maffeo, dueños de la casa comercial, emprendieron un viaje que duraría casi 15 años, partiendo de la península itálica hacia Constantinopla, luego Crimea y finalmente alcanzando la corte del Khan mongol Kublai en China. Cuando Nicolò y Maffeo partieron, Marco ni siquiera había nacido. ¿Qué secretos y peligros se ocultaban en semejante odisea? ¿Y cómo influirían en el joven Marco? Durante años, la familia Polo fue dada por perdida, desaparecida en tierras lejanas y misteriosas. Pero un día, regresaron no como hombres derrotados, sino cargados de tesoros, oro, joyas, alfombras persas, especias exóticas y prendas desconocidas. Más importante aún, traían una carta de Kublai Khan dirigida al Papa, solicitando eruditos cristianos para explicar la fe y compartir conocimientos. Europa nunca había recibido un mensaje así. Este era un giro inesperado que transformaría la historia para siempre. Al reencontrarse con su padre, Marco mostró un intelecto afilado y una paciencia implacable, cualidades que Nicolò reconoció inmediatamente. Entre ellos se formó un vínculo basado no en recuerdos, sino en un entendimiento pragmático, una alianza para enfrentar lo desconocido. Esta relación sembró la semilla del segundo viaje, un viaje que no solo cambiaría sus vidas, sino también la percepción europea del lejano Oriente. ¿Qué decisiones irrevocables estaban a punto de tomar? La preparación comenzó, con Marco ya un adolescente, listo para embarcarse en un camino plagado de incertidumbres. No era un simple viaje comercial, sino una aventura que desafiaba fronteras, culturas y miedos. A través de Persia, el Tíbet y Birmania, cada paso era una elección que podía sellar destinos. ¿Sería capaz de soportar el peso de lo desconocido y regresar para contar la verdad? La historia de Marco Polo no es una leyenda. Es el relato de un hombre que decidió partir y volvió para narrar lo que había visto. Su testimonio cambió para siempre la manera en que Europa entendía el mundo oriental, aunque muchos se negaron a creerlo.
Su vida fue una cadena de decisiones irrevocables impulsadas por la curiosidad, la ambición y el miedo que marcaron un antes y un después en la historia global. Ahora que conoces el inicio de su viaje, ¿quieres descubrir cómo Marco Polo enfrentó las pruebas más duras en tierras lejanas? ¿Quieres saber por qué su libro fue rechazado y cómo, a pesar de ello, reconfiguró el mapa mental de Europa? Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las historias que moldearon el mundo. Cada día, un nuevo relato que te sumergirá en el pasado más fascinante y peligroso. ¿Estás listo para seguir este camino? ¿Qué significa dejar atrás todo lo conocido para adentrarse en lo desconocido? ¿Qué precio paga un joven por la llamada de un destino imposible de rechazar? Marco Polo no temía, pero su corazón palpitaba al borde de un abismo invisible. La muerte del Papa Clemente IV había dejado vacante la silla de San Pedro y la espera por un nuevo pontífice era larga y llena de incertidumbres. En ese limbo, sus hermanos decidieron llevar a Marco con ellos en un viaje que cambiaría su vida para siempre. La ciudad de Venecia no se despidió con lágrimas, sino con la fría aceptación de quien suelta un barco al mar, sin saber si volverá a verlo. ¿Estaría preparado el joven para lo que se avecinaba? La primavera del año 1271 marcó el inicio de un éxodo cargado de promesas y terrores. Junto a su padre y su tío, Marco tomó el mar para dirigirse primero a Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa, una ciudad de comercio voraz y luchas ocultas bajo el sol inclemente. Allí no solo recargaron provisiones, también recibieron cartas de recomendación del legado papal Teobaldo Visconti, futuro Gregorio X, un documento esencial para abrir las puertas del palacio del Gran Khan. Estos papeles eran más que tinta y pergamino. Eran la llave para sobrevivir en una corte donde la política era un juego mortal. Sin embargo, lo que aguardaba más allá de las fronteras era un misterio cruel y seductor. El camino hacia el este les llevó a través de tierras que alguna vez estuvieron bajo los estandartes cruzados, ahora fragmentadas en emiratos musulmanes y feudales dominios locales. La sombra de la guerra y la traición se cernía sobre cada paso, y la fatiga quemaba sus cuerpos bajo un sol implacable. Acompañados por un variopinto grupo formado por comerciantes, peregrinos y soldados, pasaban las noches en caravanserais o al raso, siempre vigilantes ante el acecho invisible de ladrones y bestias. En cada tramo, el peligro y la esperanza se entrelazaban en una danza macabra que podría romperlos o forjarlos para siempre. En Mosul, un oasis de vida en medio del caos, los Polo encontraron una inesperada hospitalidad entre los cristianos jacobitas. Allí, en los mercados repletos de sedas indias, porcelanas chinas y metales turcos, Marco vio por primera vez objetos que parecían susurrar historias lejanas y secretos perdidos. Cada símbolo en las cintas de seda y cada trazo en las monedas con agujeros cuadrados despertaban en él una mezcla de fascinación y desconcierto. No era solo un aprendiz. Comenzaba a percibir las dimensiones de un mundo mucho más vasto y complejo del que jamás habría imaginado. Pero no fue su padre quien le habló primero del Gran Khan, sino los mercaderes y eruditos errantes que se cruzaron en su camino. Las leyendas hablaban de un gobernante que no era un tirano ni un ladrón, sino un legislador riguroso con un imperio administrado con mano firme, que había construido carreteras y mantenía bajo control la mitad del mundo conocido. Ese conocimiento, intangible y poderoso, se convirtió en un faro irresistible que iluminaba el oscuro sendero que les esperaba. Marco sostenía en sus manos una moneda, un pequeño objeto que era mucho más que metal. Era la prueba palpable de un mundo que estaba por descubrir. Cada paso los alejaba de la seguridad de Venecia y los lanzaba hacia un futuro incierto y salvaje. La decisión de partir no era solo un acto físico, sino un compromiso irreversible con el destino y el riesgo.
Marco Polo había dado el primer paso en un camino que no se mediría en meses, sino en años, con cada instante cargado de decisiones que podían cambiarlo todo para siempre. A medida que la caravana avanzaba, el horizonte se abría ante ellos como un abismo insondable, donde la esperanza convivía con el miedo, y cada elección podía sellar su suerte. ¿Quién podría prever el peso de esas decisiones en la historia? Sus pasos resonaban con la determinación de un joven que no temía, pero el mundo que se abría ante él estaba lleno de sombras y voces que reclamaban atención. El viaje de Marco Polo no era solo una aventura, era una cadena de elecciones irrevocables, un juego letal, donde cada movimiento definía el destino de quienes se atrevieran a desafiar sus límites. La historia estaba en marcha, y ellos eran sus protagonistas involuntarios, perdidos entre la luz y la oscuridad de un mundo en transformación. Si quieres seguir descubriendo cómo las decisiones de un hombre marcaron el destino de civilizaciones enteras, únete a nosotros en Pasado Profundo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde cada historia es una puerta hacia lo desconocido. ¿Qué secretos encerraba la tierra llamada Bactria? ¿Quiénes fueron los antiguos reyes de estas montañas y desoladas ruinas? Nadie podía contestar con certeza, pero todos sabían algo aterrador. Ahora, esta tierra pertenecía a los mongoles. La historia se tejía entre las grietas de muros derrumbados y las sombras de monasterios budistas destruidos por invasiones. El eco de un poder implacable resonaba entre esas piedras olvidadas, preparándolos para lo que vendría. Marco Polo enfermó en una aldea entre las montañas, un golpe inesperado en un viaje ya plagado de peligros. La fiebre lo debilitó, la sombra del frío y la náusea lo atrapó al caer la noche. Sin embargo, una providencia disfrazada llegó en forma de un herbolario Sadei, quien no solo le entregó un remedio, sino una orden clara. 3 días de reposo absoluto, cabeza en sombra. ¿Podría Marcos sobrevivir sin que el destino lo abandonara en esas tierras implacables? Cada decisión era una línea entre la vida y la muerte. Desde entonces, Polo se volvió obsesivo con su salud, bebiendo solo agua hervida, evitando noches heladas y siempre protegiéndose con su manta de lana. Cada medida era un escudo contra la fragilidad humana, una señal de que el viaje no perdonaría ninguna debilidad. Pero ¿podría un hombre solo vencer a un entorno que parecía querer devorarlo? El paso a Badakhshan fue una prueba de resistencia implacable. Este rincón en el este del actual Tayikistán brillaba por su lapislázuli, una piedra preciosa codiciada incluso en China. Los aldeanos mostraban con orgullo los fragmentos azul profundo, mientras relataban que los mejores ejemplares cruzaban el Karakorum directo al palacio del Khan. Sin embargo, cada kilómetro hacía más cruel el camino, y la naturaleza parecía conspirar para detener a los viajeros. La montaña se apretaba, enviando rocas que caían implacables. El aire se volvía escaso y el frío mordía la carne. Cruzar el corredor de Huacán era una lucha contra las fuerzas más despiadadas. Animales agotados, pieles agrietadas y músculos derrotados por el hielo, mientras la noche caía con temperaturas cercanas a 0, incluso en verano. Cada paso podía ser el último, y el precio de un error era dejar a un compañero atrás, solo en la nieve. De 30. Apenas quedaban algo más de 20 al llegar a estas tierras. El abandono de hombres, la fractura de la compañía, creaba una sombra oscura sobre el destino del grupo. La mortalidad no entendía de nobleza ni de voluntad, solo de hechos irrevocables. La pregunta era quién sería el siguiente en caer en el olvido de esas montañas. El descenso hacia los pastizales de los nómadas mongoles fue otro cambio brutal. Aquí no había ciudades ni torres, sino yurtas y libertad vigilada. Los hombres montaban a caballo con destreza feroz, las mujeres lucían complejas gorras de piel y los niños cuidaban el rebaño con lanzas. Un jinete, al reconocer su misión,
condujo la caravana hasta el líder del clan, un funcionario autorizado por Kublai para controlar el paso de extraños. Dentro de la yurt, la tensión era palpable. Nicolás presentó documentos y un mensaje del legado papal. El anciano examinó los sellos, preguntó el idioma del texto y, tras un consejo breve pero decisivo, entregó una tablilla oficial con el símbolo de poder de Kublai. Este simple objeto cambiaba todo. Ahora tenían derecho a exigir caballos y provisiones en cada estación postal del imperio. La ruta se transformaba ante sus ojos, entre estímulos desconocidos y nuevas obligaciones. El sistema postal del gran imperio funcionaba con precisión letal. Cada 30 o 40 kilómetros los esperaba un puesto fortificado, con reservas de alimento, ropa caliente, carbón y monturas listas para el próximo tramo. Los viajeros ya no eran meros visitantes, sino parte de una maquinaria colosal, donde cada detalle era una pieza clave para mantener vivo el impulso de un imperio inmenso y despiadado. Pero ¿podrían ellos sobrevivir a la implacable rueda del destino que ahora giraba a su favor o en su contra? ¿Cómo es posible que un hombre común se convierta en testigo de un imperio que parece desafiar el tiempo y la lógica? Marco Polo no solo enfrentaba tierras desconocidas, sino un orden que gobernaba con mano invisible. No fue el tamaño lo que lo dejó sin aliento, sino la precisión con la que se mantenía el control. Mientras avanzaban, él anotaba cada detalle, consciente de que estaba siendo testigo de una regla profunda que no se imponía con violencia, sino con una ley que parecía inquebrantable. Pero ¿qué costo tendría seguir ese camino? Caminando junto al legendario Gran Camino de la Seda, aunque sin conocer su nombre, Marco y su familia se encontraron con caravanas que cruzaban continentes. Desde Occidente llegaban plata y vino. Desde Oriente, seda, papel, ungüentos curativos, hierbas exóticas y jade. Estas riquezas no solo viajaban, sino que tejían historias y temores en cada encuentro. En ciudades como Samarcanda y Bujara, corrían rumores sobre un emisario papal que se dirigía al palacio del Gran Khan. ¿Qué secretos y amenazas ocultaban esas leyendas para quienes las escuchaban? Los funcionarios, a lo largo del camino, pedían relatos de Venecia, del mar y del Papa, mirando a Marco con ojos que buscaban respuestas y promesas. Él respondía con calma, sin exagerar, pero sentía el peso de ser un puente entre dos mundos. Cada palabra suya cargaba el poder de un mundo que solo existía en rumores para ellos. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a revelar y qué tanto debía ocultar? En un punto donde las montañas Karakorum se encuentran con ríos que bajan de China, el camino se dividía. Una ruta se dirigía hacia el sur, hacia Kashgar y los Himalayas. La otra hacia el este, a través del Altai, directo a la capital del imperio. Polo eligió el camino oriental, más peligroso pero más corto. El frío aumentaba, los árboles desaparecían y las personas se volvían un recuerdo escaso. A pesar del peligro, esta era ahora una ruta oficial, y ellos ya no eran extranjeros, sino portadores de la voluntad del Khan. ¿Qué sacrificios exigía esa lealtad? Al cruzar la última colina, apareció ante ellos una vasta llanura salpicada de campamentos y los primeros fuertes que marcaban el norte de China. Fue entonces cuando Marco comprendió que atrás quedaba no solo Persia, sino también toda la época que conocía. Había atravesado desiertos, montañas, glaciares, tierras olvidadas por la memoria, donde templos destruidos convivían con hogares humeantes. Atrapado entre el miedo, la enfermedad, el frío y la soledad, él sabía que estaba al borde de un mundo nuevo, mucho más vasto que cualquier frontera conocida. ¿Podría soportar la carga de ser el testigo de esa transformación? No sabía con precisión dónde comenzaba China, pero sentía que se acercaba al centro de algo inmenso.
Cuando Marco Polo, junto a su padre y tío, se aproximaban al palacio del Gran Khan, el camino había dejado de ser arduo y continuo. Caravanas cargadas de grano, tejidos, porcelana y sal flanqueaban el sendero, mientras funcionarios, mensajeros y convoyes escoltados se cruzaban con ellos. Ya no estaban en una frontera remota, sino en territorio bajo el control directo de la administración mongola. ¿Qué pruebas les aguardaban en ese corazón del poder? En la entrada a Shandú, una de las residencias del gobernante Kublai, el convoy fue detenido por guardias. El traductor mostró la paisa dorada, una tabla oficial con el sello del Khan que les entregaron al partir de Occidente. Tras una minuciosa revisión, nos dejaron pasar y una escolta oficial se unió a ellos. Las calles cercanas a la residencia estaban pavimentadas con orgullo, custodiadas por leones de piedra en cada curva. Al llegar a la ciudad se encontraron con almacenes, establos, cocinas y oficinas administrativas, todo marcado por una limpieza, orden y silencio que no intimidaba, sino que imponía respeto. ¿Qué reglas invisibles mantenían ese orden? La familia Polo fue alojada en una casa para huéspedes extranjeros, provista de sirvientes, traductor, guardias y un extenso reglamento. Les prohibieron acercarse sin autorización a los aposentos del Khan, visitar la oficina central sin invitación o hablar con funcionarios sin acompañantes. Todo se regía por una jerarquía exacta, inapelable. Mientras el padre y el tío negociaban con ministros y entregaban regalos, Marco se encontró en una posición inesperada, el único representante de la autoridad central después de que un funcionario enfermó. Marco tuvo que liderar las negociaciones con los ancianos locales, registrar los nombres de las tierras y observar rituales en los que participaban mujeres vestidas con túnicas adornadas con símbolos de pájaros y ranas. No entendía sus palabras, pero sentía la importancia de esos actos, como si cada gesto dibujara un destino inevitable. Mientras el sol se ocultaba más allá de las montañas, una pregunta inquietante persistía. ¿Qué precio pagaría Marco Polo por ser parte de ese mundo que estaba solo empezando a comprender? Suscríbete a Pasado Profundo para acompañar a Marco en cada paso hacia lo desconocido, donde las decisiones no solo cambian destinos, sino que sellan eras enteras con su irrevocable peso. ¿Qué decisiones pueden cambiar el destino de un imperio? ¿Cómo enfrentarse a lo desconocido cuando cada paso puede ser irreversible? Marco Polo recibió un encargo que lo llevó a Yunnan, una vasta y montañosa provincia en el suroeste del imperio. Esta tierra apenas había sido incorporada al dominio mongol, y todavía coexistían pequeños principados que mantenían una sumisión formal al Khan. Allí, su mirada se topó por primera vez con la ardua búsqueda del oro en ríos de montaña, donde hombres se arrodillaban en el agua, tamizando la arena con cestas tejidas, aferrados a la esperanza de hallar una sola pepita dorada. Pero lo que vio fue solo el inicio de un viaje que pondría a prueba su resistencia y su mente. En aldeas suspendidas sobre abismos insondables, las casas se unían por puentes colgantes, hechos de raíces entrelazadas. Marco describió uno de esos puentes como un pasadizo sobre un abismo que ni siquiera la mirada puede medir. Allí, en ese mundo suspendido entre la vida y la muerte, encontró a un monje que llevaba en la manga un pequeño pájaro con un ala rota. Aquel hombre le confesó que lo había encontrado herido años atrás y nunca lo había soltado. Marco no preguntó por qué lo cargaba. Simplemente guardó esa imagen como un símbolo de un mundo que no puede explicarse con números ni pergaminos. Pero el peligro y la incertidumbre apenas comenzaban a desplegarse ante él. Más tarde, Kubilai lo envió a las fronteras sureñas, a la línea divisoria con Birmania. No era una misión diplomática formal, sino una exploración encubierta. El reino birmano crecía en poder y despertaba temor en la corte del Khan. El camino era una prueba constante: lluvias tropicales torrenciales, selvas húmedas y enfermedades que diezmaron a la expedición.
Algunos cayeron enfermos, uno fue arrastrado por una avalancha de lodo. Marco tuvo que negociar personalmente con los guías para no perder el rumbo. Al llegar a la capital del Principado, el recibimiento fue cortés pero frío. No les permitieron entrar al palacio central, pero les entregaron regalos en nombre del gobernante: telas, frutas, especias. Marco quedó fascinado por la majestuosidad de aquel lugar. Templos con techos dorados, enormes estatuas de leones y elefantes custodiando las entradas, y una música coral que parecía no cesar ni en la noche. Un anciano sacerdote, a través de un intérprete, le advirtió: «Aquí todos escuchan los pasos del Khan, pero nadie ha abierto la puerta». Esa frase resonó en su mente como un presagio. El siguiente destino era aún más inhóspito y misterioso. El viaje hacia el Tíbet no fue una misión diplomática, sino una observación silenciosa del avance imperial en las montañas inaccesibles. El camino fue agotador. Pasos por puertos helados, frío cortante y escasez de combustible. Por las noches, el té se congelaba en las teteras y en una ocasión la caravana tuvo que avanzar casi un día sin comida porque los caballos no podían subir la pendiente nevada. Un compañero murió y fue enterrado entre las piedras, sin otra opción posible. En un monasterio, Marco fue autorizado a entrar en la sala donde se copiaban textos sagrados. Los escribas, vestidos con túnicas oscuras, trabajaban en silencio, sumergiendo sus pinceles en tinta negra con una calma que parecía seguir el ritmo de su respiración. Observó cómo sostenían el pincel apoyándose en el meñique, tocando el papel solo con la punta. No entendía su idioma, pero intuía que eran personas para quienes el silencio valía más que las palabras. De aquel lugar regresó no con informes, sino con una lección. En esas montañas viven quienes miran al cielo, no al trono, y por eso no pueden ser conquistados, solo escuchados. No todas sus expediciones respondían a órdenes precisas. A veces acompañaba inspectores de impuestos, otras caravanas de sal o equipos de construcción de puentes. Visitó regiones donde los hombres llevaban turbantes largos y las mujeres no se quitaban los anillos nasales ni de noche. Describió tribus que conservaban las cabezas de sus antepasados en recipientes de barro, y donde los niños aprendían desde pequeños no los nombres de reyes, sino las especies de aves y gansos. Marco no siempre comprendía lo que veía, pero nunca dejaba de registrar cada detalle. Sus relatos parecían increíbles. Hablaba de personas que dormían en redes colgadas de los árboles para evitar las mordeduras de serpientes, de aldeas donde los hombres no participaban en ciertas ceremonias y de costumbres que desafiaban toda lógica occidental. Cada historia era una pieza en el rompecabezas de un mundo vasto y complejo, donde cada decisión podía desencadenar consecuencias irreversibles. Marco Polo no solo era un viajero, sino un testigo atrapado en la maraña de un imperio en expansión, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban en cada paso. ¿Quién podría prever el impacto de estos encuentros? ¿Qué puertas se abrirían y cuáles permanecerían cerradas para siempre? La historia de Marco Polo es la historia de decisiones tomadas en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, donde cada elección llevaba el peso de un destino irreversible. Sus relatos, grabados en notas y memorias, nos invitan a escuchar los ecos de un pasado profundo, donde la humanidad enfrentó sus miedos más primitivos y sus anhelos más ambiciosos. Si quieres seguir explorando estos mundos ocultos y descubrir más sobre las decisiones que moldearon la historia, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí, cada historia es un viaje hacia lo desconocido, una invitación a entender cómo el pasado sigue resonando en nuestro presente. ¿Puede la verdad sobrevivir sin ser creída? ¿Qué sucede cuando las palabras registran lo inexplicable? Marco Polo no era solo un viajero o un comerciante, era un custodio de memorias de mundos que Europa apenas comenzaba a imaginar.
Él describía lugares donde las mujeres dominaban los mercados, donde se veneraban piedras lisas con agujeros, a través de los cuales, decían, podía escucharse la voz de los muertos. No añadía adornos, no maquillaba la realidad. Su única arma era la precisión, y sin embargo, sabía que sus relatos serían puestos en duda. Pero la incertidumbre no lo detuvo. Su pluma seguía, fiel a la verdad, aunque el mundo que describía pareciera un sueño inverosímil. Y entonces, ¿qué peso tiene la verdad cuando el escepticismo la condena? Cuando Marco Polo llegó por primera vez a Hangzhou, quedó sobrecogido. Jamás había visto una ciudad tan rica, tan ordenada y tan poblada. Tras meses vagando por montañas y provincias remotas, se encontró en el corazón del sur de China, en la antigua capital de la dinastía Song. A pesar de la conquista mongola, la ciudad seguía siendo un centro vital de comercio y cultura. No había ruinas, solo prosperidad construida sobre la disciplina constante y un gobierno meticuloso. Imagina esa ciudad: canales serpenteantes, puentes que unían orillas, jardines escondidos y calles tranquilas, todas preparando el escenario para un futuro que parecía inquebrantable. Pero, ¿qué secretos escondía ese esplendor? Cada mañana, Marco observaba la vida cotidiana que desbordaba en Hangzhou. Los botes, cargados hasta el tope con arroz, especias y telas, deslizándose suavemente por el agua. Los remos eran sumergidos en agua tibia para evitar que la madera se agrietara. Mujeres calentaban té en los muelles, mientras los funcionarios en los puentes verificaban cargas y estampaban sellos sobre tablillas que reemplazaban las facturas. Era un ritmo tranquilo pero incansable, una coreografía de precisión y propósito. Sin embargo, detrás de esta aparente calma, la ciudad latía con la presión de una historia en movimiento. En la casa de un respetado comerciante, Marco descubrió un tesoro inesperado, una extensa biblioteca con cientos de libros impresos. Las páginas, talladas en bloques de madera en espejo, contaban historias y conocimientos nunca antes vistos en Europa. Fue allí donde vio por primera vez el dinero en papel, una innovación que revolucionaba la economía de toda la imperio. Estas notas, le explicó su anfitrión, son aceptadas en todo el imperio. Su producción está controlada por el centro y falsificarlas conlleva la pena máxima. A pesar de su ligereza, tenían el mismo valor que la plata. ¿Podría Europa imaginar tal avance? ¿O se quedaría atrapada en sus antiguas monedas de metal? Marco no solo exploró la ciudad, también presenció su vibrante puerto, donde embarcaciones se preparaban para zarpar hacia provincias del sur y archipiélagos lejanos. Observó cómo cargaban fardos de seda, cofres de porcelana y sacos de jengibre seco y corteza de madera. En los mercados, los comerciantes ofrecían especias, papel, lámparas, herramientas, mezclas para fumar, cerámicas e incluso platos preparados al instante, fideos y empanadillas envueltos en delicados papeles de palma. Todo transcurría con una calma envidiable, un orden natural donde nadie se apresuraba ni se distraía. Pero bajo esa serenidad, ¿qué tormentas se acercaban? La atmósfera en la corte comenzó a cambiar. Kublai Khan, ya debilitado por la edad, se retiraba más, dejando que las decisiones se alargaran en una incertidumbre creciente. Los aliados de la familia Polo desaparecían o se distanciaban. En su lugar, jóvenes militares y funcionarios del norte miraban a los extranjeros con recelo. Ya no eran indispensables, sino vigilados con una fría reserva. Los encuentros, antes llenos de charla, regalos y atención, se volvieron breves y secos. Marco anotó, con un presagio que nunca se borraría: el respeto permanece, pero el interés se ha desvanecido. ¿Qué destino esperaba a quienes alguna vez fueron bienvenidos? Finalmente, la travesía continuó por la costa, lenta, tensa, mientras el viento cambiaba y las fuerzas se redistribuían.
Marco Polo, consciente de que cada paso estaba cargado de decisiones irrevocables, llevaba consigo no solo mercancías, sino la pesada carga de memorias y presagios. La historia que relataba no era solo un viaje geográfico, sino una crónica de elecciones humanas, de miedos que moldean imperios y de un mundo que se desvanecía ante sus ojos. En ese instante, cada palabra escrita podía ser la última verdad antes del olvido. ¿Quién escucharía? ¿Quién entendería? La respuesta estaba aún por llegar. Sus relatos, inevitables y precisos, desafían el tiempo y el escepticismo. Marco continuó escribiendo, convencido de que alguien, en algún momento, desearía comprender el mundo que aún no había sido olvidado. Cada detalle, cada escena, cada experiencia tejía una red de destinos entrelazados, una historia de decisiones fatales y consecuencias ineludibles. En esta crónica vibrante y dinámica, el pasado no es solo memoria, sino advertencia y legado. ¿Podrá la verdad de Marco Polo sobrevivir a las dudas del tiempo? ¿O quedará sepultada bajo el peso de la incredulidad y el olvido? Sus palabras, capturadas en el pasado profundo, esperan ser escuchadas, esperanzadas en ser comprendidas. Sus relatos no son solo historia, son testimonio de un mundo que cambió para siempre, marcado por decisiones irrevocables, por miedos humanos y por el inexorable paso del destino. ¿Estás listo para descubrirlo? Suscríbete para no perder ninguna revelación del pasado profundo. ¿Cómo soportar el peso de la incertidumbre cuando cada ola puede ser la última? ¿Qué decisiones pueden sellar el destino de hombres atrapados en un mar implacable? Marco Polo y su tripulación enfrentan tormentas que no solo sacuden sus barcos, sino también sus almas. El verano en el Mar del Sur no es solo temporada de lluvias y mareas poderosas. Es la prueba definitiva de resistencia, donde la lenta navegación hacia los puertos se convierte en una lucha por la supervivencia. Las enfermedades se extienden entre los barcos. Fiebre abrasadora, dolores de cabeza que no ceden, noches de insomnio que consumen la voluntad. La muerte visita sin piedad a los marineros. Uno de los oficiales, respetado y querido, es encontrado sin vida al amanecer, con cartas a su lado, quizás sus últimos pensamientos. Marco ordena un funeral en el mar, una despedida con rituales ancestrales, rezos y un trozo de tela bordado con el símbolo del Khan, un último acto de respeto en medio de la desolación. Pero la sombra de la muerte es solo el principio de un desafío aún mayor. En la costa de Champa, Marco se enfrenta a funcionarios locales, corteses pero indiferentes. Sus palabras son un muro infranqueable. Alegan el calor extremo, la enfermedad y la falta de autoridad para ofrecer ayuda. Durante 3 largos días Marco persiste, clamando por una audiencia con el gobernador. No porque sea un emisario del Khan, sino porque la princesa viaja en una de las embarcaciones. Allí, un oficial lo confronta duramente. Aquí se reconoce el poder, no el nombre. Sus palabras resuenan como un aviso sombrío en el aire pesado de tensiones no dichas. En algunos puertos, la estancia se prolonga semanas enteras. El tiempo parece estancarse mientras el mar golpea incansable. Una tormenta en la costa del istmo de Malaca deja las naves maltrechas, velas rotas, cargas desordenadas, sacos de arroz que deben ser redistribuidos. Marco aprovecha su paso por tierra para buscar respuestas entre mercaderes, indagando sobre India, los mares y las estaciones. La advertencia es unánime y clara. Los monzones están por comenzar. Cruzar el océano ahora es apostar la vida en una moneda lanzada al viento. Pero detenerse más no es una opción, pues el tiempo se agota y el destino los espera. Finalmente, con un leve respiro del clima, la flota se dirige hacia el suroeste, rumbo a la costa occidental de India. La oscuridad de la noche desata un nuevo tormento.
Los barcos se separan bajo la furia del temporal, perdiéndose en la vastedad del océano. Una agonía de días transcurre antes de que se reencuentren en las costas de la actual Kerala. Allí, entre puertos rebosantes de pimienta, gemas y sándalo, Marco observa una realidad compleja. Los mercaderes son como libros y los jueces recolectores de sal. Palabras que destilan el peso de una sociedad donde cada intercambio es un juego de poder y supervivencia. En Culiacán, Marco se sumerge en negociaciones con la administración local. Le muestran depósitos donde se guardan especias, telas y perlas, símbolos de riqueza y control. Allí, un traductor persa que sirve en la factoría local se convierte en su ventana hacia Persia. A través de sus relatos, Marco confirma la muerte de Argun, el destinatario original de Kokochin, y aprende que su hijo, Ghazan Khan, está dispuesto a aceptar a la princesa como parte de una alianza dinástica. Un cambio de destino que renueva la misión, pero también aumenta el peligro y la incertidumbre. Mientras la expedición permanece varada, la mente de Marco se llena de dudas y nostalgias. Siente que su lugar en la corte se desvanece, que el respeto persiste, pero los lazos se aflojan. No son ya los hombres que una vez fueron imprescindibles. No reciben encargos importantes. Sus informes caen en el silencio. El gran sol no se oculta, escribe, simplemente deja de iluminarnos. Un adiós sin palabras, un vacío que crece, una invitación sin retorno oculta tras la indiferencia. La petición para regresar es denegada en silencio. Primordialmente a través de funcionarios de rango medio, luego por antiguos amigos, finalmente por escrito. La respuesta es un enigma. El Khan guarda silencio, pero el camino está abierto. Pueden partir si se arriesgan, pero no esperen despedidas formales. La frontera entre la misión y la renuncia se estrecha, y la incertidumbre se vuelve un enemigo más implacable que las tormentas. Cuando la misión con Kokochin recibe luz verde y el itinerario se aprueba una vez más, Marco comprende la verdad. Ahora o nunca. Entregar a la princesa es la última carta que pueden jugar. Cumplir su encargo es la única manera de alejarse, de sobrevivir a la historia que los consume. El Khan no les prohíbe irse, pero tampoco los retiene. Es la pausa decisiva, la calma que precede a la tormenta final. El barco que lleva a la princesa abandona el puerto indio con una carga ligera en las bodegas, pero un peso inmenso en el alma. No solo dejan atrás un imperio, sino casi 2 décadas de vida, de promesas, de sueños rotos. Nadie los despide con vítores ni aplausos, solo el mar, el viento pesado y la fatiga del largo camino. Un adiós silencioso que anticipa un regreso imposible. Cuando las naves que acompañan a la princesa Kokochin se alejan de las tierras del sur del Yuan, nadie puede prever la dureza del retorno. La familia Polo, Marco, su padre y su tío, ya no esperan volver al palacio de Vilay. Su papel en la corte se diluye como la luz al ocaso. Un destino marcado por decisiones irrevocables y el temor latente de no hallar jamás un refugio en el hogar que una vez conocieron. Si has seguido esta travesía de decisiones fatales y destinos entrelazados, suscríbete a Pasado Profundo, para explorar juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la historia. La próxima etapa está por comenzar, y en cada ola se esconde una verdad que cambiará el mundo. ¿Qué decisiones pueden sellar el destino de una expedición entera? ¿Cómo reaccionar cuando la muerte y el abandono acechan en cada ola? Marco Polo se encontraba al mando, consciente de que cada paso en este viaje podía ser irreversible, mientras la flota navegaba hacia el Golfo Pérsico. El comienzo fue brutal. Uno de los barcos encalló cerca de la costa, su casco perforado por la arena traicionera. El peso de la carga tuvo que ser repartido a toda prisa,
mientras algunos tripulantes se ahogaban intentando llegar a tierra, desapareciendo sin dejar rastro. La sombra de la pérdida se instalaba ya en la travesía. Pero el verdadero golpe llegó en la costa de Malabar, cuando el principal funcionario a cargo de la ruta murió inesperadamente. Sin su liderazgo, el caos y el miedo se apoderaron de los sirvientes, prolongando la estancia en puerto. Marco tuvo que tomar el mando, reorganizando listas, redistribuyendo cargas y negociando con los capitanes, sabiendo que cualquier error podría significar el fin de todo. La tropical humedad comenzó a corromper los víveres y el calor asfixiante aceleraba la descomposición. Las ratas invadieron las bodegas y la lucha por cada barril de agua fresca se convirtió en una batalla constante. La tensión era palpable y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. En pleno viaje por la bahía de Bengala, una epidemia invisible pero mortal estalló entre los hombres. De apenas unos pocos enfermos al inicio, en menos de una semana ya superaban la veintena. La fiebre, los vómitos y la debilidad devastaban a la tripulación, aislados en un barco y aún así sin poder evitar que la infección se propagara por toda la flota. Marco Polo, sin formación médica, aplicaba a diario lo poco que recordaba de los consejos de curanderos chinos. Mantener el aire seco, evitar la éstasis, ventilar las bodegas. Sin embargo, la desesperanza era una sombra que impregnaba hasta el más mínimo rincón, pues el olor a muerte se había convertido en parte de la madera, la cuerda y la ropa. La llegada forzada a Sumatra fue un respiro, pero también un nuevo desafío. Los bosques densos, los pueblos a la orilla del agua y el terreno accidentado ofrecían refugio, pero la desconfianza de los lugareños añadía un peligro constante. La expedición levantó un campamento en lo alto de una colina, intercambiando telas y armas por alimentos y agua. Pero el descanso fue breve y amargo. Ya en tierra, varios hombres sucumbieron a la fiebre y tuvieron que ser enterrados bajo las raíces de los árboles, en un acto que marcó el espíritu de todos. Marco mantuvo la disciplina férrea. Agua hervida, turnos rigurosos, comidas controladas al minuto. Cada orden era una batalla contra el desmoronamiento de la moral. Con los barcos reparados, la flota zarpó de nuevo, solo para enfrentarse a un monzón implacable. Las olas golpeaban con tal fuerza que el crujido de la madera se oía incluso de noche. Un barco desapareció sin dejar señales, otro perdió su mástil, y en el tercero estalló un conflicto entre oficiales por la distribución de provisiones. Marco intervino personalmente, mediando con autoridad para evitar que la disputa degenerara en motín. Sabía que si aquello estallaba, el viaje se desintegraría en caos total. No usó la fuerza, sino el respeto ganado en años de lucha contra la adversidad. Su palabra era ley, porque había demostrado que la supervivencia era posible donde otros ya habían claudicado. Sin poder consultar mapas ni registros, Marco comenzó a verbalizar lo que llevaba años guardando en su memoria. Aquellas palabras, pronunciadas en la oscuridad, serían el germen de un manuscrito legendario, aunque entonces nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaban creando. En una prisión genovesa, Marco dictó sus relatos a Rustichello, quien los transcribió en un latín vulgar comercial, el provenzal, lenguaje común entre mercaderes y letras. Rustichello moldeó las historias con el estilo de un romance caballeresco, enriqueciendo la narrativa con introducciones dramáticas y suavizando la rudeza original. Pero bajo esa capa literaria y estilística residía una experiencia real, viva y profunda. Fue la primera gran tentativa occidental de describir el mundo asiático desde una visión auténtica, una obra destinada a trascender siglos y definir la memoria colectiva de una era de exploración y tragedia. ¿Quién podría imaginar que esas memorias
nacidas de la desesperación y el miedo, llegarían a ser el legado más duradero de un hombre atrapado entre el deber y la supervivencia. Sus palabras convocan hasta hoy el eco de decisiones fatales y el estremecimiento de la incertidumbre más absoluta. Si quieres seguir adentrándote en los relatos olvidados que forjaron nuestra historia, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí cada historia es un viaje al corazón de lo inevitable. ¿Fue Marco Polo realmente un testigo directo de las maravillas de Asia? ¿O simplemente un eco lejano de relatos ajenos? ¿Cómo pudo una sola obra desatar una ola de fascinación y escepticismo que aún persiste siglos después? ¿Qué precio pagó el hombre detrás del libro por las decisiones que tomó al contar su historia? La respuesta se oculta en las sombras de sus palabras y en el misterio de sus silencios. Asia no era para Marco Polo un concepto abstracto ni un mapa sin vida. Era un mosaico de naciones vivas, con sus propias leyes, costumbres, ejércitos y ritos. Cada detalle, desde la vestimenta hasta el lenguaje, formaba parte de una realidad compleja y tangible que él intentó capturar. Pero ¿qué sucede cuando la verdad se mezcla con la percepción y la memoria comienza a traicionarnos? Tras su liberación del cautiverio, Marco regresó a Venecia, pero su manuscrito quedó en manos de copistas que pronto comenzaron a multiplicar las copias. De unos pocos ejemplares iniciales, el texto se expandió hasta decenas, cada uno distinto del anterior. Algunos añadían cifras, otros exageraban maravillas y otros simplemente recortaban pasajes. La línea entre la voz de Marco y la de sus escribas se volvió difusa, casi imposible de trazar. ¿Cómo se puede confiar en un relato cuando cada copia es una versión distinta? Sin embargo, esta obra, conocida después como el Millón o el Libro de las Maravillas del Mundo, comenzó a viajar por Europa despertando pasiones y dudas. En Francia se leía con asombro, en Padua se copiaba con celo, y en los monasterios de la Toscana se debatía con fervor. Los mercaderes ansiaban descubrir si era verdad que en China usaban dinero de papel. Los cartógrafos buscaban en sus páginas referencias para trazar mapas. Los geógrafos discutían sobre la ubicación exacta de ciudades como Chaganur o cómo calcular la distancia desde Gansu hasta las costas del Mar Amarillo. La obra se convirtió en un campo de batalla entre admiradores y escépticos. Muchos dudaban de que Marco Polo hubiera llegado realmente a China. Señalaban la ausencia del gran murciélago chino, la falta de descripciones detalladas de la escritura y la carencia de nombres chinos transcritos con precisión. ¿Era acaso un impostor que recogía relatos ajenos? Este debate continúa hasta hoy, sembrando incertidumbre y misterio. Pero quienes leyeron con atención encontraron en sus relatos detalles imposibles de inventar. El funcionamiento del servicio postal mongol, el sistema tributario de la dinastía Yuan, los rituales de la corte imperial, la geografía que abarcaba desde el Tíbet hasta Manchuria. Marco no dominaba el lenguaje científico, pero poseía otro idioma, el del observador atento y paciente. En sus páginas también aparecen menciones a hombres con colas, islas habitadas por gigantes y montañas donde serpientes del tamaño de mástiles acechan. Pero estas imágenes no son afirmaciones literales, sino reflejos de la tradición geográfica medieval que transformaba lo exótico en maravilla. Marco Polo distinguía siempre entre lo que había visto y lo que le habían contado, usando frases como «me dijeron», «escuché» o «se dice». El libro desató una ola de interés por Oriente que inspiró a mercaderes, peregrinos y aventureros a emprender sus propios viajes. 150 años después, un joven llamado Cristóbal Colón leería esas páginas y anotaría en los márgenes, convencido de que en los confines del mundo existían civilizaciones ricas y poderosas con las que se podía establecer contacto.
A pesar de la fama que su obra le otorgó, Marco Polo permaneció en las sombras. No buscó celebraciones ni discursos públicos, y ante las acusaciones de exageración, ni negó ni confirmó las críticas. Según sus contemporáneos, se mantuvo en silencio, dejando que la obra hablara por sí misma y que el tiempo dictara su veredicto. En sus últimos años, mientras las copias del libro se multiplicaban por toda Italia y su nombre se escuchaba en monasterios remotos, Marco llevó una vida tranquila y reservada. No buscó nuevas aventuras ni se involucró en la política. Todo lo que consideraba importante ya había sido vivido o contado. Su existencia se había convertido en un remanso de paz después de tormentas y decisiones irrevocables. Incluso en su lecho de muerte, cuando le preguntaron si había embellecido sus relatos, supuestamente respondió: «No he dicho ni la mitad de lo que vi». Una declaración que revela el peso de sus experiencias y el misterio que aún envuelve su legado. ¿Qué secretos guardaba aquel hombre que cambió para siempre la mirada de Europa hacia Oriente? Si quieres descubrir más sobre las decisiones que cambiaron la historia y los hombres que las tomaron, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje por los secretos del pasado. ¿Quién fue realmente Marco, el hombre cuyos pasos recorrieron las cortes de un gran Kan? ¿Qué decisiones ocultas marcaron su destino y el de su familia? Su vida tranquila en Venecia parece un contraste con su pasado legendario. Pero qué temor y qué sacrificios quedaron escondidos tras ese silencio familiar. En su hogar, Marco se había convertido en un padre y esposo común. Casado con Donata Baddier, hija de una ilustre familia veneciana. Ella, criada en el mundo calculador de los mercaderes, comprendía el valor del silencio en medio del bullicio. Su unión no fue fruto del destino caprichoso, sino una alianza de prudencia y paciencia, un refugio contra un mundo que lo había agotado. Pero incluso en esa calma, la sombra de decisiones no reveladas empezaba a crecer. Los años le fueron arrebatando la fortaleza que la naturaleza y sus viajes le habían otorgado. El aire húmedo de la ciudad, los muros cubiertos de moho, comenzaron a minar sus huesos y a envenenar su respiración con una tos que no cesaba. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente y memoria se convirtieron en el tesoro más codiciado. No era un hombre rico en oro ni en posesiones, pero su verdadera riqueza residía en la memoria que llevaba consigo. Relatos, nombres, rutas, secretos de tierras lejanas. Jóvenes marineros y mercaderes acudían a él en busca de historias, de consejos, de la esperanza de tocar un fragmento de ese pasado glorioso. Sin embargo, ¿qué precio había pagado Marco para acumular ese conocimiento? La enfermedad avanzaba sin piedad, y cuando la muerte se hizo inminente, llamó a un notario para dictar su testamento. No mencionó ambiciones ni riquezas, sino a su esposa, sus hijas y a los templos a los que legó donaciones. Pero lo que más sorprendió a quienes lo conocían fue su decisión irrevocable. Dejó intacto el libro que había sido dictado en cautiverio, su legado más preciado, sin correcciones ni censuras, y rechazó hablar sobre su contenido. ¿Qué secretos quería sellar para siempre? Marco falleció en enero del año 2324, y su entierro fue modesto, siguiendo el rito veneciano. Su ataúd recorrió las calles casi ignorado, y solo unos pocos reconocieron al hombre que yacía bajo la tierra. No hubo estatuas ni monumentos para honrarlo, solo su nombre, simple y definitivo. Su memoria no necesitaba más adornos. Su historia viviría en la sombra del tiempo. Pasaron los años antes de que Europa comprendiera la verdadera magnitud de quién fue Marco. Su libro fue copiado, traducido, modificado y ampliado
dando vida a mapas, tratados y leyendas. Sirvió como fuente de inspiración, advertencia y conocimiento. Pero este legado encierra una advertencia más profunda. ¿Hasta dónde puede llevar al hombre el poder de sus decisiones, el peso de sus caminos? Y así, cuando el gran camino de la seda se convirtió en símbolo de la unión entre Oriente y Occidente, la historia de Marco permaneció como un eco persistente, una prueba de que cada paso, cada elección, puede cambiar el curso del mundo. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que susurra en sus páginas y enfrentar las consecuencias de tus propios caminos? Si quieres seguir descubriendo los secretos ocultos tras los grandes momentos de la historia, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje sin retorno.